más allá de que entremos rápidamente al tema que nos convoca hoy día, que es MEPCO, y que yo creo que va a haber bastante respaldo, ministro, para poder avanzar. Espero que así sea. Más allá de que tengamos que discutirlo y analizarlo. Ojalá que tuviéramos unos minutos previos para que también el ministro nos dé cuenta, dado que es la primera sesión que tenemos en Hacienda, aunque sea brevemente, de cómo está viendo él el país. O sea, creo que dado que es la primera, aunque nos tome unos 10, 15 minutos, creo que sería relevante poder tener la visión del ministro más global, previo a entrar al MEPCO, que es algo más puntual y que espero que concite el apoyo de todos los miembros. Senador Kast, senador Kast, quizás lo mejor para efectos procedimentales sea verlo del MEPCO por una razón técnica, porque la secretaria tiene que generar el informe para la tarde, y entonces si le ayudamos también se lo resolvemos antes, porque si no se nos va a enredar. Luego de lo cual podemos abrir un espacio, usted tiene para poder hacer la inquietud, generar las inquietudes que surjan, digamos, del debate. Senador Núñez. Sí, en este caso, presidente, apoyar su propuesta, porque solo comentar que también, asociado al MEPCO, va a salir un tema que también es de preocupación ciudadana, como es lo que está pasando con la parafina. El alza que ya hubo fue significativa, pero se anuncia que de cara a los meses de invierno va a ser aún mayor. Yo les quiero decir que también tenemos un tema con el gas licuado, que es más complejo, porque hay mecanismos que han generado denuncias de colusión. Y más encima, para los que somos de regiones, tenemos una preocupación de lo que va a ocurrir con el valor del pasaje del transporte público, que en el caso de Santiago es más fácil de resolver porque es un decreto, entiendo yo. Pero en el caso de regiones tenemos situaciones disímiles, es decir, hay regiones que tienen perímetros de exclusión y que el gobierno podría hacerlo de una forma más fácil, pero hay otras regiones en que no es así y que por lo tanto podríamos tener la contradicción que el Parlamento y el gobierno aprueban un mecanismo que permita que no suba el precio de los combustibles, pero tengamos alza de pasaje en región. Entonces a mí también me preocupa en esta instancia tener claridad al respecto y no trasladarle todo el problema probablemente al ministro de Transporte, que también nos va a tocar hacerle la consulta. Por eso yo preferiría, presidente, que viéramos este tema, alcanzamos la otra discusión y si no, podemos hacer una invitación especial al ministro para introducirnos en la materia. Senador Rincón, ¿le parece Gracias. que aquí... Sí, a mí me parece bien que se haga así, vale decir que después de la explicación del ministro de cómo ve el país, pero sí debiéramos escuchar en la presentación del MEPCO qué pasa con gas y qué pasa con parafina, porque ese es un tema que ya planteamos, el senador Flores lo hizo público y creemos que, y lo digo como representante de nuestra bancada, que no se puede abordar el tema del MEPCO sin tener claridad de lo que el gobierno va a hacer en los otros temas. Y además pedir el apoyo al gobierno del proyecto que presentamos para el gas en su minuto en el gobierno anterior. Senador Flores. Presidente, saludo al ministro, ya nos habíamos encontrado afuera, algo adelantamos, pero opino exactamente igual respecto a lo que ha planteado la senadora Rincón, que no es posible en esta coyuntura debatir un aumento del presupuesto del MEPCO como complementario al movimiento de los impuestos si no se debate cómo vamos a socorrer a las familias sobre la principal fuente de calefacción en ciudades donde no hay gas de cañería, es la parafina, en un precio hoy día desbocado, sin control, sin ningún mecanismo que lo soporte, y lo mismo el gas licuado, que además de la colusión que ya sabemos, que fue denunciada, que la propia Fiscalía Nacional Económica transparentó en un informe muy contundente, necesita también un mecanismo de control de precios. Entonces yo creo que esto debiese debatirse como un solo proyecto, como una sola propuesta, y no dejarla para adelante, porque aquí el tiempo apremia, presidente. A ver, si quiere... iniciemos la forma que habíamos planteado, que el ministro pueda exponer respecto al proyecto al cual estamos convocados, que es del MEPCO. Yo le planteé al inicio que, como bien le había planteado, además en la Cámara de Diputados había planteado, y todos en la mesa compartimos, que esto está vinculado adicionalmente a otros elementos, como la parafina, como el gas, que están vinculados a una alza equivalente, y con todos los efectos que eso supone. Incluso hay un tema que yo voy a plantearlo después respecto del precio del pan, que también tiene que ver directamente con lo que está produciendo a nivel planetario, y esto es importante plantearlo. Pero para efectos procedimentales, yo le sugiero que le demos la palabra al ministro, que él nos pueda explicar específicamente el tema del MEPCO, luego de lo cual podemos abrir un espacio de reflexión, de preguntas respecto del proyecto, porque eso es lo que tiene sentido, luego de lo cual podemos
también abrir espacio de discusión, como es la primera sesión, de alguna visión más macroeconómica, pero particularmente respecto a los problemas que hoy día están afectando o inquietudes que están afectando a los chilenos en función de las alzas de precios que se están produciendo en distintos productos. Senador Lagos, después el senador Bien Edwards. breve, había pedido la palabra, pero la verdad, bueno, le deseo mucho éxito al ministro Marcel, por supuesto, y espero que podamos acompañarlo de esta comisión a partir de que lleguemos a los acuerdos pertinentes. ¿Ah? Algunos estaremos, otros no estaremos acá en la comisión. Solamente decir a los colegas de que yo entiendo que el gobierno, sí creo que lo anunció, que tiene perfectamente incorporado en su cabeza el tema de que hay otros combustibles que requieren un cierto apoyo. Eso me pareció escuchar bien en declaraciones públicas del gobierno, y no me cabe duda que lo va a ratificar acá. Este es un instrumento específico, que es el MEPCO. Las parafinas están en otros instrumentos, entiendo, y en consecuencia por eso que son nuestros cuerpos legales. Yo creo que lo importante es proceder con esto y tratar de tener claridad sobre esto, cómo lo despachamos, tener la certeza, no más que la claridad o el compromiso de cómo se va a abordar el otro, sin prejuicio que se puedan tal vez aprobar en tiempos distintos, a menos que se quiera plantear de que tiene que hacer todo un gran paquete legislativo, que yo creo que puede ser más farragoso. Eso, muchas gracias. Bueno, primero felicitar al ministro, gracias por su presencia, le deseamos lo mejor en su trabajo, entendiendo que a usted le vaya bien, nos va bien a todos, así que todo nuestro respeto y buena disposición para que le vaya en su trabajo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado anteriormente. Yo estaba conectado vía telemática, para que usted sepa. De repente la conexión no es tan buena, así que puedo haber perdido algunas de las cosas que se hayan dicho en esta comisión. Pero sí me gustaría su opinión, ahora que vamos a hablar del MEPCO, de la posibilidad de eliminar transitoriamente el impuesto a los combustibles, con los costos que eso trae, por ejemplo, por un año, y qué ahorros podría realizar el Estado, por ejemplo, quizás en compras públicas o alternativas de esa naturaleza, para efectos de lograr que efectivamente bajen los impuestos, o sea, lo que uno paga en la bencinera, entendiendo que, si mal no recuerdo, el impuesto que estamos hablando, o este MEPCO, es un fondo que no es que el gobierno ponga esos recursos, sino que deja de percibir, por cuanto existen 6 UTMs que se cobran por cada metro cúbico, digamos, de gasolina, y 1,5 UTM que se carga en el caso del diésel. Entonces, si puede incorporar en su presentación la posibilidad de eliminar transitoriamente, por la situación que existe, el impuesto a los combustibles, y qué ahorros se podrían hacer para no afectar, por ejemplo, la hacienda pública, por ejemplo, compras públicas, que es una de las cosas que podemos revisar. Muchas gracias. A ver, si le parece, empecemos con el tema. Harta inquietud, y yo comparto muchos de los planteamientos, y le puedo agregar algunos otros adicionales respecto a lo que ocurrió en transporte, pero aquí estamos convocados para un proyecto en particular, en cuya discusión obviamente pueden surgir otros temas, pero yo les pido, digamos, que le demos la palabra al ministro Marcel para que nos pueda explicar el contenido de este proyecto del MEPCO. Ministro, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por los buenos deseos que han expresado distintos senadoras y senadores. La verdad es que con los senadores y senadoras que están en esta mesa nos conocemos hace bastante tiempo. No sé si usar la palabra, pero somos bastante veteranos de muchas de estas discusiones. Así que creo que discutir un tema como este con esta comisión es particularmente fácil, en el sentido de que ya conocemos bastante su historia. Yo me voy a referir primero a lo que está en el proyecto, luego me voy a referir a lo que no está en el proyecto para poder ordenar un poco las ideas. Entonces, bueno, este proyecto se origina en el hecho de que el MEPCO, que tiene un margen para comprometer acumulativamente recursos que se traducen en una menor recaudación, como señalaba el senador Edwards, es un mecanismo que opera mientras haya esa disponibilidad de fondos. Y a pesar de que esa disponibilidad de fondos se aumentó como parte de las medidas en torno al incremento de la PGU,
ese incremento no fue suficiente en relación a los aumentos de precios internacionales del petróleo que hemos tenido en el curso de la invasión de Rusia a Ucrania, y por esa razón los fondos se han agotado muy rápidamente, al punto de que cuando nosotros asumimos el gobierno constatamos que quedaban recursos básicamente para que siguiera operando el mecanismo durante 2 semanas. De esas 2 semanas ya ha pasado una, y por lo tanto hemos venido con este proyecto con discusión inmediata, que no estaba obviamente en nuestros planes, pero con la idea de permitir que este mecanismo siga funcionando, porque de lo contrario las gasolinas, las bencinas tendrían que subir entre 25 y 50 pesos por semana durante varias semanas, ¿no? Eso en contraste con el límite que impone el MEPCO, que es de 6 pesos con 70 centavos. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Bueno, tenemos que recordar que el MEPCO se creó en el año 2014, varios de los que están acá, ¿cierto?, les tocó la discusión en aquel momento, que reemplazó al antiguo CIPCO, que a su vez sacó del sistema que existía anteriormente del fondo del FEP, sacó las gasolinas y los combustibles automotrices, y luego eso fue lo que quedó en el MEPCO. Entonces ahora lo que nos estamos refiriendo es a un mecanismo que estabiliza los precios de combustibles para uso vehicular, ¿cierto? Los combustibles para uso doméstico, parafina, gas, que se han mencionado, están en otra parte y lo vamos a ver a continuación. Hay que acordarse también que el MEPCO es parte del impuesto específico de los combustibles, no es algo diferente. El MEPCO es el componente variable del impuesto, que tiene a su vez un componente fijo. Y ese componente variable puede ser positivo si es que los precios de las gasolinas están muy bajos, o puede ser por debajo, ¿cierto?, de los precios internacionales del petróleo, si los precios internacionales están por debajo de los precios efectivos, o puede aportar negativamente al impuesto específico si es que, como hoy ocurre, ¿cierto?, los precios del petróleo están subiendo y están muy por encima o tienen una brecha positiva importante respecto de los precios domésticos. Con el incremento de 250 millones de dólares que se dio al margen del MEPCO en enero, el fondo, la disponibilidad de recursos subió de 500 a 750 millones de dólares. Lo que este proyecto hace es aumentarlo a duplicar ese monto hasta 1.500 millones de dólares, lo que, de acuerdo a nuestros cálculos, permitiría que este mecanismo siguiera funcionando durante todo este año para precios del petróleo en promedio del orden de los $120 por barril. En este momento el precio del petróleo, no sé, hoy día no lo alcancé a ver, pero ayer estaba en 115. En el momento más álgido de la crisis en Ucrania llegó a 124, 125, pero también en el curso de esa crisis también hemos tenido periodos en los que ha estado por debajo de los $100 por barril. O sea, hemos tenido mucha volatilidad, pero cierto, dentro de rangos relativamente altos en relación a los precios que teníamos antes, que eran del orden de los 80, 90 dólares por barril. Entonces, el propósito, como digo, de este proyecto, y que es un proyecto muy simple porque cambia un guarismo, ¿cierto?, es permitir que el mecanismo de estabilización siga funcionando. Eso no significa que los precios se congelen, sino que ¿cierto?, el alza de precios tiene un tope, más allá del cual ¿cierto?, el mecanismo subsidia los precios de los combustibles y permite que los precios al público no suban más de 6,7 pesos por semana. En cuanto al efecto fiscal que tiene este proyecto, ahí está el informe financiero, pero el aumentar los recursos con los que puede funcionar el MEPCO no quiere decir que de inmediato se gastan 750 millones de dólares, sino que es un margen para la operación del mecanismo y, como bien se señalaba, el mecanismo opera como un ingreso negativo, como una rebaja a los ingresos fiscales, no como un gasto.
de manera que el impacto que tenga sobre el balance fiscal de este año dependería de cuánto se use efectivamente de este margen, pero dado que el MEPCO es un mecanismo que opera en ambos sentidos, de acuerdo a las fluctuaciones de los precios, en el largo plazo es un mecanismo que no debería comprometer recursos, donde deberían compensarse periodos de aportes positivos y periodos de aportes negativos, como de hecho ha ocurrido históricamente con este mecanismo. Sí. Hay un tema técnico, parece. Están todos apagados, según dicen. Pero alguien se ríe. ¿Es afuera? Debe ser afuera. Perdón, ministro. Alguien de uno. Sí, pero alguien se ríe aquí. En este Tratemos de silenciar a los que no están. somos nosotros en todo caso. No, aquí ha habido mucha seriedad. Ya. Ministro, continúe, por favor. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que describe fundamentalmente lo que está en el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que no está en el proyecto? O sea, nosotros somos conscientes de que el aumento de los precios del petróleo no se detiene, ¿cierto?, en el efecto sobre los precios de la gasolina, los combustibles automotrices. Obviamente hay otros combustibles o otros usos de los combustibles que son importantes para sectores importantes de la población, y también hay una parte muy importante de la población que no se transporta en autos, sino que se transporta en buses o en transporte colectivo. Entonces nosotros hemos estado trabajando junto con la preparación de este proyecto en ver qué hacer en esos casos. Esos casos son distintos a este porque, por ejemplo, respecto de la parafina y el gas licuado, el FEP funciona de una manera distinta del MEPCO. El MEPCO solo permitiría limitar los aumentos de precios, pero no permite evitar que los precios aumenten. En el caso del transporte colectivo, ¿cierto?, básicamente hay aportes para financiar Transantiago y otros sistemas de transporte en regiones que tienen características distintas y en términos de, por lo tanto, hay un tema de disponibilidad de recursos y otro que es de la manera de canalizar esos recursos y asegurar que los precios se mantengan lo más estables posible. Entonces, nuestra intención, y lo señalamos claramente en la Cámara de Diputados, es usar el mecanismo del FEP para evitar nuevos aumentos de precios de los combustibles de uso doméstico, especialmente ahora en la temporada de invierno, ¿cierto?, que es cuando más se requiere. Y en el caso del transporte colectivo también estamos, señalamos claramente que nuestro propósito era evitar alzas de las tarifas como producto de toda esta situación internacional, que eso demandaría recursos que estaríamos dispuestos a aportar y que también tenemos que ver cuál es el mecanismo más idóneo para hacerlo, considerando que hay distintos sistemas de transporte que tienen distintas regulaciones. ¿Tiene una lógica de plazo aproximado para eso o no? ¿O todavía no? Sí, nosotros dijimos que durante abril tendríamos resuelto todo eso. Hay algunas cosas que se pueden hacer por vía administrativa o presupuestaria y otras que requieren modificaciones legales. Entonces, para todo lo que sea modificación legal, por supuesto, volveríamos al Congreso. Ahora, ¿por qué no incluimos todo eso acá? Porque nos habría requerido más tiempo a nosotros en la preparación, les habría requerido más tiempo a ustedes en la discusión y nos habríamos encontrado con esta situación de que al acabarse los recursos del MEPCO, los precios tendrían que subir, no tenemos otra alternativa que aplicar la ley.
Entonces, por eso es que lo separamos como algo de urgencia inmediata, que es el MEPCO, y otras medidas que son también urgentes, pero que tienen algunas semanas más en las cuales para trabajarlas, que corresponden a los combustibles de uso doméstico y el transporte colectivo. Ahora, bueno, paro ahí y quizás tomamos las preguntas o comentarios que tengan. A ver, ha generado mucho interés de los senadores de hacerle consulta, ministro. Así que vamos a tratar de ir ordenando las palabras. Senadora Rincón, después el senador García, después el senador Núñez, después el senador Flores. Gracias, presidente. A ver, yo había saludado al ministro afuera, pero como todo se registra, lo saludo de nuevo acá. Y le había deseado éxito en sus funciones. Tengo varias preguntas. Primero, relacionado con este proyecto, presidente, es cuánto prevé que dure este aumento de margen del MEPCO y cuáles son, si existe o no existe planificación de medidas de fondo para reducir a mediano plazo la tarifa de combustible, ¿ya? Aquí hay un aumento, tal como lo ha explicado el ministro, no lo voy a explicar yo, de cuánto era, cuánto se aumentó en el gobierno pasado, cuánto se está aumentando hoy día y los efectos que tiene, y cuál es la proyección que el gobierno hace de la duración de esta solicitud. Segundo, efectivamente, el MEPCO no tiene la parafina, eso está en el FEP, pero de acuerdo a los datos que da la Comisión Nacional de Energía, a marzo de este año teníamos 4,8 millones de dólares en el fondo, y eso es con un consumo de combustible de 500, 600 metros cúbicos por semana, y esto se más que duplica, la verdad es que llega a 7.300 metros cúbicos en junio en adelante, en las épocas duras. Y obviamente no va a alcanzar. El precio de la parafina subió de 620 pesos a 1.035 y se proyecta que va a seguir aumentando. Entonces, la pregunta, más allá de que si esto se va a hacer en abril, que es lo que entendí yo que el gobierno había comprometido en la Cámara de Diputados, si eso se va a materializar o no, y de cuál es la proyección que están haciendo en el gobierno. Pero, y ahí viene la tercera pregunta, no hay anuncios sobre el gas licuado. No tenemos un fondo similar, el gas licuado no está en el FEP y obviamente nos preocupa porque este fue un tema que estalló en la opinión pública con el informe de la Fiscalía Nacional Económica el año pasado, que se pidió por los diputados, arrojó resultado y el informe es bien duro respecto a aquello. Nosotros presentamos acá en el Senado un proyecto de ley para regular este tema, para meter competencia y hacernos cargo de lo que nos estaban pidiendo los alcaldes. Eso, lamentablemente, el gobierno no lo acompañó, el gobierno anterior. La pregunta es qué va a hacer el gobierno. Nosotros además introducimos una indicación para sancionar duramente el robo de balones, cilindros de gas licuado, que es otro gran tema. Y nos gustaría saber qué va a hacer ahí. Y finalmente, con esto termino, qué pasa con la energía eléctrica, que es otro tema y otro ítem que también está encima de la mesa. Muchos hogares hoy día se calefaccionan con eso. Y puedo agregar el drama que tenemos en regiones como la nuestra, que al no tener un suministro adecuado se nos cae la luz permanentemente por sobreconsumo, lo hemos visto ahí con el senador Coloma, ¿no es cierto? La gente vuelve al uso de la leña. El gobierno pasado paró toda la reconversión y todo lo que se estaba haciendo en materia de uso eficiente y es un tema que también nos preocupa por lo que significan externalidades negativas. Eso. Muchas gracias, senador Rincón. Senador García, sumando las preguntas que usted Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro. Por supuesto, también me sumo a nuestra mejor disposición, nuestro mejor ánimo de colaborar. Necesitamos que al país le vaya bien y que a usted en particular le vaya bien, ministro. Lo conocemos de tantos años en distintas funciones públicas y, por lo tanto, reiterar nuestra buena voluntad y disposición. Saludar también a los colegas que se vienen incorporando a la Comisión de Hacienda. Bien, darle la bienvenida a todos ellos. Yo tengo dos consultas, ministro. Yo me sumo a todo lo que ha dicho la senadora Rincón respecto de la parafina, del gas, en fin. Pero tengo dos preguntas porque el MEPCO está alcanzando un nivel que puede, si necesitamos ocuparlo todo, y yo me temo que lo vamos a ocupar todo durante este año 2022, el máximo que estamos estableciendo, que entre los 750 que está incorporando usted y los 250 que incorporamos bajo la conducción del ministro Cerda, que creo que fue a fines de enero, ¿no?
Estamos hablando de 1.000 millones. Y eso, por supuesto, tiene impacto en el balance fiscal, suponiendo que se ocupe todo. Eso debiera significar mayor déficit fiscal o probablemente ajustar el gasto, o sea, lo que vamos a dejar de percibir lo ajustamos vía menor gasto para no aumentar el déficit, porque el déficit finalmente también hay que financiarlo de alguna manera, vía mayor endeudamiento, en fin. Entonces quería tener, porque ¿sabe lo que pasa, ministro? Es que siempre nosotros cuando aprobamos las distintas solicitudes de incremento del MEPCO, en fin, siempre lo hacemos contra reloj porque tenemos, por otro lado, el alza de precios, en fin. Entonces, y además por los valores que está alcanzando, en que ya la incidencia que tiene sobre el balance fiscal es bastante mayor. Yo tengo entendido que nosotros esperamos para este año un déficit del orden de los 3.000 millones de dólares, un déficit fiscal, un punto del PIB. Y claro, agregar 1.000 millones es significativo. Y lo segundo es que yo tuve conocimiento ayer. En Temuco Padre Las Casas se trabajó durante mucho tiempo el perímetro de exclusión. Como son estas cosas, con muchos informes técnicos del Ministerio de Transporte, luego que el Ministerio de Transporte lo acogió y dictó el decreto correspondiente, el trámite respectivo en la Contraloría General de la República, muchos meses y yo diría años de trabajo. Y ayer nos enteramos de que estarían dejando sin efecto el perímetro de exclusión, con los subsidios que eso significa para el transporte. Y me parece que el senador Núñez también tú lo planteabas recién, probablemente se está repitiendo en otras zonas. Además del perímetro de exclusión, en el caso concreto Temuco Padre Las Casas va acompañado de buses eléctricos. No serán muchos, pero en una modernización del transporte que créame, es de verdad una revolución. Entonces, muy, muy positivo. Entonces, yo le pediría, no le voy a pedir que me responda ahora, pero si lo pudiera ver con el ministro respectivo, yo creo que la suspensión de los perímetros de exclusión, particularmente en regiones, y yo le recuerdo además que Temuco Padre Las Casas ha sido por muchos años una zona de gran contaminación. Entonces, incorporar los buses eléctricos, incorporar un mayor subsidio, facilitar que las personas se suban más al transporte público y menos al automóvil, realmente tiene efectos muy positivos sobre la vida de la población. Yo quería pedirle que usted solicite informe y veamos, porque creo que en el caso concreto de Temuco Padre Las Casas debiéramos mantener el perímetro de exclusión, que si mal no recuerdo también fue digamos, finalmente tomado razón por la Contraloría, yo creo que fue a fines de enero, por ahí. Fue muy digamos, recién, hace muy poco. Esas son mis consultas, presidente. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Bueno, sumarme al saludo al ministro. Nosotros habíamos estado ya con él compartiendo. Mira, muy en concreto, lo primero, creo yo, es plantear el apoyo a la iniciativa. Ya nosotros lo conversamos como bancada de senadores y senadoras de Apruebo Dignidad. Entendemos la urgencia, independiente de todos los aspectos que haya que profundizar. Es tremendamente necesario que este proyecto salga aprobado hoy día en la comisión y también en la sala del Senado. Porque el riesgo real es que la próxima semana, que además estamos en semana distrital, en la ciudadanía se encuentre con la sorpresa de un alza, no es que un alza, porque ya hemos tenido muchas alzas, pero una alza desmedida y que realmente tendría un impacto social tremendo y eso nos golpea a todos. No es un problema del gobierno, es un problema de todo el mundo político, puesto que estaríamos cuestionados. Así que a mí me parece que es muy importante hacer el esfuerzo de aprobar hoy día, tanto en la comisión como en la sala del Senado, y eso independiente, por supuesto, que se corrija, se mejore, o al calor de esta discusión el gobierno tome nuevos compromisos, que me parece razonable. Yo suelo centrarme en dos cosas, presidente. Lo primero, respecto a la situación del gas, nosotros entendemos, ministro, que es un tema más complejo, por lo que describió aquí la senadora Rincón, por la situación que tenemos con las empresas productoras, distribuidoras, pero yo también quiero ser franco en decir que por lo menos nosotros como bancada no estamos disponibles a aprobar un mecanismo que generara un subsidio implícito o indirecto a empresas que hoy día están cuestionadas por denuncias de colusión. Entonces, acá tenemos una tensión. Existe la angustia y la necesidad de tomar medidas para impedir un alza en el gas, pero a la par de eso tampoco nosotros estamos disponibles a que la rapidez por operar implique
que estemos subsidiando en forma implícita o no, explícita en este caso implícita, recursos a empresas que hoy día están coludiéndose y hay denuncias sólidas y serias generando ganancias indebidas. Entonces, yo soy más partidario, y aprovecho de señalarlo, que hagamos el debate al tiro de fondo respecto a cuáles son las iniciativas legales que haya que tomar para impedir esta dinámica de colusión, y si por la coyuntura particular de la situación que hay en Europa, de la guerra, bueno, obviamente habrá que también considerar esta situación de alzas extraordinarias, pero tenemos que abordar, yo prefiero los dos problemas, las alzas en periodos normales del gas y también las alzas en esta situación extraordinaria. Y si hay un proyecto de ley de la bancada de senadores y senadoras de la democracia cristiana que yo no he estudiado, pero puede ser una muy buena base para discutir, podemos hacerlo sobre la base de indicaciones. Yo estoy llano a que hagamos ese debate, pero nuestra disposición es que las dos cosas se junten y no que tengamos un mecanismo de emergencia que termine siendo subsidios a las empresas y que además no produzcan el efecto esperado, que es la rebaja en el precio del gas. Y lo segundo es lo que decía el senador García Ruminot, es la situación del transporte público en regiones. Yo le digo, senador Ruminot, que me da envidia escucharlo, porque usted por lo menos tiene perímetro de exclusión. En La Serena y Coquimbo, los ministros anteriores, y los dos ministros, tanto como Slobo de Bachelet II como la ministra Hot, comprometieron perímetros de exclusión en Serena y Coquimbo que no se concretaron. Por lo tanto, nosotros ni siquiera tenemos perímetro de exclusión. Y estamos absolutamente en una situación de desamparo frente al transporte público, y eso implica que uno tiene el temor que las empresas lo puedan subir el precio del pasaje en cualquier minuto. Entonces, ahí la pregunta, ministro, es ¿qué espacio tenemos para poder prever la situación de regiones que yo le hablo de una, pero son, exceptuando la región metropolitana, 14 casos distintos, por lo tanto requiere un trabajo que no podemos acordar en este minuto, pero es preocupación, porque no sería razonable que saliéramos de acá con la tranquilidad que no sube el precio de la benzina en forma desmedida, pero sí en algunas regiones comienza a subir el precio del pasaje. Entonces, por lo menos esas dos inquietudes. Gracias. Son Núñez, senador Flores, después senador Lago. Gracias, presidente. Bueno, nos alegra lo que ha planteado el ministro en términos de que en abril efectivamente se haría una propuesta para poder buscar un mecanismo que estabilice el alza de precio del querosén. Y aquí algunas preguntas. Primero, si ya existe alguna idea respecto de si se va a estabilizar el precio en lo que esté en el momento en que se toma la decisión, o se buscará algún nivel que permita hacerlo más accesible a la familia, porque recordemos que, si no me equivoco en el cálculo, el consumo es de alrededor de 30 millones de litros por mes de parafina, hoy día con uso solamente de combustible. Y el precio, claramente, cuando una persona juntaba los 12.000 pesos para llenar un bidoncito de 20 litros, hoy día está requiriendo 23.000 pesos para lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se define un precio a estabilizar o qué mecanismo se va a utilizar? Porque claramente no tenemos el impuesto específico allí. Lo segundo es que, no estando el gas licuado dentro de lo que hoy día es el Fondo de Estabilización del Petróleo, sí el querosén, pero sin plata, ¿se va a incorporar el gas licuado en el fondo o habrá otro mecanismo? Me refiero al gas licuado domiciliario, porque igual el gas licuado con fines automotrices ya está incorporado en el MEPCO. Ahora, esto mismo, estimado ministro, por su intermedio, presidente, lo que preocupa es el impacto que también el alza del precio de los combustibles va a tener tanto en el costo de la energía eléctrica, y eso rebota pero de inmediato en el costo de los alimentos que se procesan, llámese pan, como decía el presidente, llámese otro, o incluso en la transmisión de datos. No es infrecuente en algunas regiones como la mía, que es zona de mucha cordillera de la costa o de los Andes, las antenas de transmisión de datos y de telefonía no funcionan en el sistema interconectado, funcionan con generadores a combustibles fósiles. Entonces tenemos toda una cadena ahí. Ya entendemos que el MEPCO va a poder operar en ese sentido, y yo no tengo ningún problema que el subsidio sea a la oferta y no a la demanda, porque es mucho más universal y más efectivo. La pregunta es si ustedes también están pensando que al incorporar el querosén, y ojalá que incorporen el gas licuado domiciliario, el subsidio va a ser a la oferta o va a ser a la demanda. Porque ojalá sea a la oferta, porque hoy día el consumo es bastante universal.
no solamente en las familias vulnerables. Ya tenemos experiencia de lo que significa una desfocalización, una exclusión y un montón de letras chicas que vienen cuando se intenta focalizar en algunos grupos de la sociedad y no hacerlo de manera universal. Me refiero al subsidio, a la oferta, si es que lo estuvieron pensando, a la demanda, si lo estuvieran pensando de esa manera. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Flores. Senador Lagos. Sí, gracias. Yo solamente quería reforzar el tema del transporte público. La verdad, es algo que se va postergando, en particular en regiones. Alguien podría creer que la región de Valparaíso hace casi 10 años debería haberse hecho la licitación del transporte público. 10 años. Se fue bicicleteando por todos los gobiernos, se metió a la Contraloría y ahí está. Y los usuarios del transporte público de la región de Valparaíso, estoy pensando en Valpo propiamente tal, Viña, Concón y el resto de la región, pero acá en particular no solamente es de calidad deficiente, no se cumplen los horarios, no se cumplen las rutas, no hay fiscalización. Entonces, el incentivo entonces a abordarlo, las autoridades nuevas de regionales dijeron que vino el ministro de Transporte del gobierno, que estuvo acá, y lo que van a hacer, porque hay muchos vehículos dando vueltas. Pero claro, si la gente no se quiere subir a los buses, en la medida que pueda comprarse un auto, pero no da la infraestructura. Entonces se está pensando ahora en establecer restricciones vehiculares, 2 dígitos, vías exclusivas. Yo pensaría que mejor mejorar el transporte público. Y eso, yo sé que usted está tapado de tema y tengo que hacer una reforma de pensiones, pero la verdad es que este tema entonces siempre queda postergado, créame. Creo que se lo plantea usted, ministro, en una reunión que tuvimos días atrás. Los recursos de espejo del Transantiago, estamos en la Comisión de Hacienda, vamos a tener que discutir el presupuesto este año. Créame que va a salir por enésima vez la demanda de tener claridad en un cuadrito cómo se usan los recursos de espejo, dónde están, cómo acotarlos, porque en un minuto se hizo así y después lo vimos acotando, pero en un minuto se usaban los recursos de espejo del Transantiago para financiar alcantarillado o cualquier cosa, que está bien, hay que hacerlo, pero en el fondo desviamos recursos sectoriales a no a los fines. Entonces, lo que quiero plantearle es que lo que decía el senador García, aunque sea incipiente, dar una señal en el tema de electrificación, en el tema del transporte. Y por último, si hablamos de transporte, el gobierno anterior, el Muelle Barón, el expresidente de la República, Sebastián Piñera, ante el alcalde Echar, los senadores, diputados, concejales, CORE, organizaciones sociales, todo el mundo, tren. Ahí estamos esperando. Entonces, no le voy a pedir un tren. Sí, está esperando, sí, esperando el tren. Sí, claro, estaba pendiente de ir muy Barón esperando el tren. Lo que quiero decirle es que no sé si será posible no dejar ni construido, si no piden 4 años hacer eso, pero tomar una decisión política en algún minuto, dejar encaminado un proceso para renovar el tema del transporte público en regiones. Lo invito a subirse a las micro acá en Valparaíso. Si es que puede subirse. Gracias. Muchas gracias, senador Lago. Senador Edwards. Gracias, presidente. Bueno, la bancada republicana, todos los senadores y todos los diputados vamos a aprobar esto, así que para que sepa de entrada, pero está tranquilo. Yo voy a hacerle 2 comentarios, ministro. El primero, como usted sabe, bueno, yo fui parlamentario, diputado hace unos años atrás, y una de las dificultades que por lo menos teníamos que cuando pedíamos información, la información no llegaba completa, no permitía sacar conclusiones. Dentro de su presentación acá hay una comparación internacional que dice que la fuente es Global Petrol Prices. Me llama la atención porque el 1 de marzo yo estaba en Estados Unidos y el precio por litro de benzina era alrededor de 90 centavos y no 1,24, lo que me lleva a pensar que sería interesante que cuando se entregue información, por ejemplo, en el caso de comparación internacional, que se nos diga cuáles son los impuestos específicos que tienen cada uno de estos países y qué mecanismos de estabilización existen que pueden estar alterando quizás una comparación un poco más interesante para efectos uno de tener una idea de qué es lo que está pasando en Chile respecto a los precios de los combustibles, que a mi juicio son bastante altos, muy altos, y me llama un poco la atención los precios que veo acá. Quizás hay algo de que nosotros sí tenemos un mecanismo de estabilización, pero tenemos un impuesto más alto. Más que nada, ministro, es siempre pedirle que la información que se nos entregue, por experiencia, no tan buena
en el gobierno de la presidenta Bachelet permita sacar conclusiones de una persona al menos que quiere tenerlas en base a información específica. El segundo comentario es preguntarle si existe voluntad al ministro de realmente hacer reducciones de costos. Yo le mencionaba las compras públicas. Yo entiendo que en compras públicas nosotros solamente por el diferencial de precios podríamos ahorrar entre 500 y 900 millones de dólares al año. Por lo tanto, si le propongo, entre comillas, proponemos reducir derechamente el impuesto específico en los combustibles, nosotros perfectamente en los ahorros de compras públicas, solamente en eso, podríamos más que compensar lo que el fisco dejaría de recaudar de que a final de año con los impuestos a los combustibles. Pero también hay otros. ENAP. Antes de venir a esta reunión, ministro, tuve la oportunidad de conversar con un exdirector que me comentaba que los sueldos de los ejecutivos y sus beneficios son completamente fuera del mercado y la realidad chilena. Los privilegios que muchos tienen permiten generar súper ricos en el Estado que hoy día están en ENAP. Entonces, también uno se pregunta si le vamos a pedir a las personas que ganan en promedio en Chile 630.000 pesos que paguen un impuesto específico a los combustibles, mientras con esos impuestos que se pagan tenemos a personas con privilegios completamente fuera de proporción, en este caso en ENAP. La pregunta es si el gobierno tiene, mil disculpas esto, si el gobierno tiene la intención al menos de enviar una señal de preocuparse por también reducir el costo para que la carga impositiva que pagamos todos los chilenos, en particular con la realidad laboral que le estoy diciendo, va a ser parte de lo que este ministro va a enviar esas señales, y le dejo, por cierto, dicha la propuesta de que ojalá podamos reducir este impuesto específico, al menos de manera transitoria. Y por último, yo también manifiesto, al igual que el senador Flores, que me parece bien que en abril se pueda ver el tema de la parafina y el transporte público, porque es una prioridad muy importante para todos nosotros y para todo Chile. Muchas gracias, senador Lagos. A ver, yo quiero también hacer un par de preguntas, ministro. A ver, lo primero, yo entiendo que es importante precisar dentro de lo que se pueda, digamos, cuando creo que es una inquietud de todos, digamos, que la parafina, el gas, tienen que tener una línea a través de otro proyecto, pero usted ha hablado el mes de abril eventualmente. Yo creo que es importante dar ciertos caminos y ciertas fechas para eso, porque es obvio, digamos, si de alguna manera va a haber un esfuerzo particular respecto de las bencinas, por así plantearlo en forma, es importante también para nosotros tener claro el panorama de lo que va a ocurrir en estos aspectos, que es una duda muy ciudadana. Entonces, por eso no lo voy a reiterar, porque creo que estamos bastante coincidentes y eso es valioso. Segundo, yo creo que en algún minuto, y más temprano que tarde, y yo comparto, veamos bien el tema de los impuestos específicos a los combustibles, en una doble lógica, porque yo comparto que parte del problema es esta existencia de este impuesto específico, que se nota mucho más en estos periodos de alza. Yo soy partidario siempre de que no, digamos, disminuir ese nivel de impuesto específico, básicamente porque recordemos que esto fue en su momento planteado para efecto de mejorar las carreteras, cosa que a esta altura es otro el objetivo que se plantea, y que los combustibles son de uso muy masivo hoy día, porque eso, si bien pudo haber sido planteado hace 30 o 40 años con una lógica de un sector ciudadano, hoy día son muy masivos y genera un impacto muy fuerte en todos los bolsillos de los ciudadanos. Salió el fin de semana que el 70% de las familias chilenas hoy día tienen automóvil, y el otro 30% aspira a tenerlo luego, digamos, y tiene que ver parte con un crecimiento de Chile, pero parte de una nueva realidad que está planteado, tal como ayer legislamos sobre el adulto mayor, porque es una realidad distinta. Aquí también hay una lógica de los combustibles que es diferente de lo que pudo haber sido en su época, y tenemos que de alguna manera reflexionar respecto de esta realidad. Sobre todo me preocupa porque también vi que el ministro de Transporte planteó hace pocos días atrás la posibilidad de subir el impuesto a los combustibles. Entonces ahí ya yo entro en un problema más grave, porque ahí estamos en una discusión que tenemos que ir resolviendo, y me gustaría ver su acercamiento, digamos. Y por último, también
aquí la idea, sé que no es fácil gobernar, mi ministro, y sé que probablemente ni siquiera sabiendo que no era fácil, tampoco sabíamos que iba a haber una guerra, y eso lo hace más complejo, más difícil, más enredado. Y hoy día estamos viendo el tema de los combustibles, pero yo he estado mirando, igual que usted, los precios internacionales de varios productos. El tema del trigo es un tema que se está viniendo en forma, y ese es un impacto que va a la vena de los ciudadanos, que tiene que ver con el precio del pan. Espero, y eso lo esperamos todos, que sean elementos transitorios, porque si son permanentes vamos a tener que juntarnos de nuevo para ver cómo enfrentamos esto, pero son transitorios aparentemente. Entonces, ¿cómo también por la vía de la transitoriedad, dónde puede estar el esfuerzo para involucrarse en esos temas de una forma oportuna? Porque aquí lo peor es cuando el tiempo nos va pasando, porque es propio de la sociedad, y estos temas se van quedando, digamos. Y ahora es cuando estamos con esta crisis, que yo espero dure poco, pero no pareciera que va a ser tan de corta duración. Entonces, por eso hay que hacer políticas públicas un poquito más en el tema. Por último, quiero, y aquí cumplo con señalar también que estoy representando al senador Sandoval, que también incorporar el subsidio de combustible en Aysén, de calefacción, dentro de las leyes vinculadas al querosén o a la parafina, y a la ley vinculada al gas. Así que tenemos hartos temas, ministro, así que le ofrecemos la palabra para que pueda ir resolviendo las consultas, y después, si quiere, si alcanzamos, vamos a abordar temas más globales en materia económica. Muchas gracias, don Mario, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, y nuevamente por su intermedio a las senadoras y senadores que hicieron uso de la palabra. Siguiendo el orden de las intervenciones, la senadora Rincón preguntaba cuánto duraría este margen del MEPCO. Como señalé en la presentación inicial, con un precio promedio del petróleo de $120 por barril, nos alcanzaría para todo el resto de este año, precio que es superior al que hay en estos momentos, ¿no? Acá, tanto respecto de esta comparación como respecto a otros temas que tienen que ver con la posible evolución de los precios, tenemos que acordarnos que en este caso la presión sobre los precios del petróleo no se origina en que la guerra esté destruyendo pozos petroleros ni cosas como las que vimos en la guerra del Golfo, ¿cierto? Sino que esto es producto de las sanciones que se están aplicando a Rusia. Y más aún, en esas sanciones aplicadas a Rusia, los países europeos no está muy claro si van a terminar incluyendo o excluyendo las compras de petróleo. Entonces eso hace una diferencia bien grande en términos del impacto sobre los mercados. O sea, esto no es, ¿cierto?, Kuwait con pozos destruidos, la producción reducida a la tercera parte por varios años. Entonces lo menciono porque hay por ahí analistas que empiezan a hacer esos paralelos, y hasta el momento por lo menos no va en esa dirección el conflicto en Ucrania, ¿eh? Respecto de las otras medidas, ¿cierto? La misma senadora Rincón pedía como más claridad en sus implicancias. Yo les puedo dar el caso particular, el senador Flores también preguntaba por el precio, ¿cierto?, al cual uno se podría anclar. Entonces, para tener órdenes de magnitud, ¿cierto?, como bien se señalaba, el FEP tenía para la parafina un saldo de algo más de $4 millones en estos momentos. Nuestras estimaciones son de que lo que se requeriría para mantener el precio de la parafina durante toda la temporada de invierno sería entre 20 y 40 millones de dólares, dependiendo de dónde uno exactamente se ancla. ¿Cuál sería nuestro criterio para buscar esa ancla? Sería buscar un precio que excluyera el efecto del conflicto en Ucrania, ¿ah? Es posible incluso que la próxima semana suba el precio de la parafina, porque todavía no tenemos operando un mecanismo alternativo,
pero lo que vamos a buscar es un precio de referencia que nos permita ¿cierto? Neutralizar todos estos impactos del conflicto en Ucrania. Claro, tenemos que encontrar exactamente ese punto de referencia y en eso estamos trabajando con Andrés Sansone, que es nuestro coordinador macro que está aquí presente. Efectivamente, en el caso del gas licuado hay otras situaciones respecto de mecanismos de estabilización y sobre todo el problema de organización industrial que aquí se ha mencionado, el tema de la colusión. Esa es la razón por la cual digamos, tenemos que trabajar con el Ministerio de Energía para ver cuál es la forma más adecuada de proceder en estos casos y especialmente tener claro qué es lo que tienen ellos previsto en relación como respuesta a este tema de la colusión. Está efectivamente ahí, me parece que no hay uno, sino que me parece que hay 2 proyectos sobre la materia en el Congreso. Así que, pero aquí el conocimiento especializado lo tiene el Ministerio de Energía y no nosotros, así que tenemos que necesariamente que trabajar con ella. Lo mismo, bueno, respecto a las preguntas sobre los perímetros de exclusión, temas relacionados con transporte colectivo, son, por supuesto, temas que conoce mejor el mercado, el Ministerio de Transporte, así que tendríamos que consultarlo, trasladárselo a ellos, así que nuestra coordinadora legislativa le voy a encargar especialmente eso. Ahora, el senador García preguntaba por el impacto fiscal, si es que se usa todo el margen del MEPCO. Entonces, acá tenemos que acordarnos, hay una cosa que es importante recordar aquí, que es el hecho de que el presupuesto se prepara en términos nominales, ¿cierto? Cuando ustedes aprueban todas las partidas del presupuesto, se hace con un supuesto de inflación para el año y en función de eso se fijan los valores nominales. Ahora, en el caso del gasto, esos valores nominales son límites al gasto. En el caso de los ingresos, es una estimación de ingresos. Entonces, cuando tenemos mayor inflación, en este caso, en buena medida, producto, ¿cierto?, de esta situación internacional, los ingresos suben de manera más o menos automática junto con la inflación, pero los gastos solamente hay algunos de ellos que se ajustan automáticamente. Por ejemplo, las pensiones, los beneficios previsionales se ajustan con la inflación, pero hay otras cosas que no. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo, porque en el fondo hay una inflación que es específica a los precios de los combustibles, que no está recogida en esos valores nominales, por eso estamos aumentando ese margen y en buena medida, ¿cierto?, al aumentar esos recursos nominalmente, ¿cierto?, buena parte de eso lo compensamos por el aumento nominal de otros ingresos tributarios en el presupuesto. Entonces, incluso si se usa todo este margen de recursos del MEPCO, es probable que no tenga ningún efecto sobre el balance fiscal. Respecto de los comentarios del senador Núñez, efectivamente hay una urgencia de aprobar este proyecto por la inminencia, ¿cierto?, del alza de precios de los combustibles si es que no está en operación o si es que no hay recursos en el fondo. O sea, de hecho, el mecanismo del MEPCO contempla ajustes automáticos si es que se acaba el margen de recursos del MEPCO. O sea, esto no es una interpretación nuestra, está expresamente en la ley. Ahora, bueno, ya me refería que el caso del gas es un tema más complejo y sin duda a nosotros no nos gustaría entregar un subsidio que quedara, ¿cierto?, en manos de empresas que tienen, en las cuales hay problemas como los que hemos observado. Ahora eso tiene que ver con el dilema entre subsidiar oferta o demanda y cómo hacerlo. Pero, en fin, estamos trabajando en eso. No puedo comprometer una respuesta en este momento, pero solo puedo decir que estamos conscientes de que aquí hay un tema específico al mercado del gas licuado que fue objeto de investigación en una comisión investigadora de la Cámara, que ha sido, en fin, objeto de denuncias, que tuvo amplia discusión pública,
en meses pasados y no podemos hacer como que eso no existiera y por lo tanto tenemos que tomarlo en cuenta al momento de definir una forma de actuar en este caso. En el caso de la energía eléctrica, que lo mencionó la senadora Rincón y el senador Flores también, no conocemos de que haya un alza inminente de costos de la electricidad al público en general. Aquí hay que acordarse que los precios, que las tarifas eléctricas se han mantenido estables desde el comienzo de la crisis. Eso en función de amortiguar o compensar con cambios de precios que habrían en el futuro, producto de cambios más estructurales en la generación eléctrica. Ahora, de todas maneras, inserto aquí una reflexión nuestra, que hemos conversado con Andrés, que es el hecho de que tenemos muchas tarifas de servicios básicos en las cuales en el polinomio que va determinando los ajustes de las tarifas se incluye al dólar. En el caso de la energía eléctrica, incluso los contratos con los proveedores se hacen en dólares, o sea, se ajustan automáticamente. Eso, la verdad es que en el fondo, en cierta medida, significa que el Estado está entregando como una especie de seguro cambiario a las empresas. Ahora los polinomios, ¿cierto?, tratan de incorporar estos efectos de cambios de precio, pero la verdad es que en el caso del tipo de cambio existen mecanismos de mercado para neutralizar variaciones importantes del tipo de cambio. O sea, no es necesario, no es que la única alternativa sea que el Estado entregue un seguro cambiario. Más aún, si uno piensa que en esos polinomios también está el IPC y que el IPC se ve afectado por el tipo de cambio, entonces uno podría decir que incluso hay como una especie de seguro doble. Y eso nos importa a nosotros también desde el punto de vista macroeconómico, porque las tarifas de servicios básicos son un mecanismo a través del cual se traspasan variaciones cambiarias a los precios locales. O sea, lo que los economistas llaman el pass-through del tipo de cambio. Eso, hay una parte de esto que corresponde a estos polinomios para la fijación de tarifas. Entonces, espero venir en un tiempo más con algunas propuestas sobre esto, porque en Chile, cierto, algo que nos ha dado bastante fortaleza en el tiempo es no ser una economía dolarizada. O sea, ahí en el pasado nos tocó periodos en los cuales muchas cosas se transaban en dólares. Afortunadamente eso ha ido quedando atrás. Hay otros países donde eso es bien común. Incluso países relativamente más estables como Perú, todavía el 40% de la economía está dolarizada. Entonces, eso hace la economía mucho más sensible a las variaciones del tipo de cambio. Y además también, cierto, tenemos grados de indexación institucional que son importantes todavía en Chile. Se avanzó en eso hasta comienzos de los 2000 con la emisión de papeles nominales por el Banco Central y por el gobierno, pero ahí más o menos paró ese esfuerzo de nominalización de la economía. Entonces todo eso le incorpora mucho más inercia a la inflación, y la verdad es que la política monetaria sería mucho más efectiva, la transmisión de la política monetaria sería mucho más expedita si es que no hubiera todos estos mecanismos de indexación y de dolarización. Entonces, bueno, forma parte de nuestra agenda más de mediano plazo, pero quería aprovechar de mencionarlo acá. Ya respondí a la pregunta del senador Flores sobre cómo definir el precio a estabilizar. El tema de reforzar el transporte público, yo creo que tiene que ver con una cuestión más general, que es cómo a través de impuestos, subsidios, regulaciones, ¿cierto?, se va cambiando la matriz energética del país, se va cambiando la incidencia de este tipo se va cambiando, ¿cierto?, el uso relativo de distintos combustibles. Al respecto, déjenme nomás mencionar que entre el 2008 y el 2015
la incidencia del precio del petróleo sobre el valor bruto de producción en la economía chilena pasó de 6% a 4%. Probablemente si le agregáramos los años posteriores, probablemente estaríamos más o menos en la mitad. O sea, a 3, o sea, se podría haber reducido a la mitad. ¿Eso por qué ha ocurrido? Porque ha cambiado la matriz energética, ¿cierto? Porque hay más eficiencia en el uso de los combustibles, porque hay más uso de energías renovables. Entonces, eso no solamente beneficia al medio ambiente, sino que nos hace menos dependientes o menos vulnerables a estas fluctuaciones de precios de los hidrocarburos a nivel internacional. Entonces, hay un doble beneficio. Ahora, para eso tenemos que mirar lo que ocurre con los impuestos indirectos y cómo cambian los precios relativos de los distintos tipos de combustibles. Y ahí, es cierto, los temas del impuesto específico y otros pasan a ser relevantes. Por eso es que el ministro de Transporte habla sobre el tema, pero eso no lo vamos a ver acá, o sea, ahora para efectos de esta discusión. Donde lo vamos a ver va a ser cuando tengamos las propuestas de reforma tributaria, donde lo que hemos definido es que en lo que respecta a lo que se llama impuestos verdes, vamos a tener un proyecto dedicado exclusivamente a ese propósito. No, a estas alturas no estoy en condiciones de adelantar qué es lo que va a contener, pero en el fondo quiero darle la tranquilidad de que esa discusión va a existir como una discusión de más largo plazo que una cuestión inminente ligada, ¿cierto?, a la guerra en Ucrania u otras cosas. El senador Lagos Ver también habló del tema de los fondos de espejo, el transporte en regiones. Bueno, yo ya señalé que era algo en lo que íbamos a estar trabajando ahora junto con el Ministerio de Transporte. Por cierto, estas comparaciones internacionales que mencionaba el senador Edwards, vamos a ver si podemos generar más detalle en torno a ellas, pero por lo menos en estos cuadros ponemos las fuentes de donde sacamos los datos para que esté claro de dónde viene esa información, pero con mucho gusto, ¿cierto? Si podemos entregar más detalle, lo vamos a hacer. Ahora, sobre rebajas más permanentes del impuesto específico, como digo, eso es un tema que es más para la discusión de la reforma tributaria, pero tenemos que tener claro que el impuesto específico recauda en estos momentos, el año pasado recaudó 2.900 millones de dólares y en promedio en años anteriores recaudó algo así como 2.600 millones de dólares. Eso equivale a entre 0,6 y 0,9% del producto. Esa cifra, el 0,6, les puede ser familiar porque recién, ¿cierto?, se discutió la PGU, donde al final el esfuerzo fiscal o el esfuerzo tributario que se hizo fue exactamente 0,66% del producto. Entonces, en el fondo, retirar o suspender el impuesto específico sería como retrotraer todo ese avance en términos de financiamiento fiscal. Ojalá que, ¿cierto?, a través de mejoras en las compras públicas o los sueldos de ejecutivo uno pudiera tener ahorros importantes en el sector público. Eso es el tipo de cosas que los ministerios de Hacienda y este Ministerio de Hacienda en particular va a estar buscando. Pero por supuesto que el destino de eso es parte de la discusión más general del presupuesto que afortunadamente, ¿cierto?, la hacemos periódicamente en esta comisión, entre otros. Es cierto, presidente, como usted señalaba, que ha cambiado, ¿cierto?, el acceso al automóvil en la población chilena, pero hasta donde lo podemos ver todavía sigue habiendo una concentración, una proporción mucho más alta de tenencia de automóviles en sectores de altos ingresos que de bajos ingresos. Aquí tenemos que pensar que en los altos ingresos a lo mejor, ¿cierto?, donde antes había 2 autos, a lo mejor ahora hay 3 o hay 4. Entonces, por lo menos lo que nos indica las cifras que vamos actualizando periódicamente es que todavía
hay una diferencia importante y por esa razón, ¿cierto? Una rebaja transversal de impuestos que afectan el uso del automóvil siempre va a terminar beneficiando más, proporcionalmente más a sectores de mayores ingresos. Ahora, respecto de los precios internacionales de otros productos, o sea, efectivamente los cereales son los que se ven más afectados por el conflicto en Ucrania, porque tanto Rusia como Ucrania son productores importantes a nivel mundial de cereales. Entre los dos me parece que representan algo así como el 10% del comercio mundial de cereales. Y esto es parte del fenómeno inflacionario que tiene estos componentes de oferta y demanda que nos están afectando. Ahora, yo creo que a mí me parece que frente a la inflación lo que hay que hacer es desarrollar las políticas para bajar la inflación, no para ir fijando precios específicos, porque la experiencia histórica en esa materia es bien negativa en Chile y en otros países. Entonces, bueno, el Banco Central, ¿cierto?, tiene esa tarea, está actuando, en estos de los próximos días va a tener su próxima reunión de política monetaria. Nosotros tratamos de ayudar también cumpliendo con un presupuesto y una política fiscal que ya está entrando en una fase de consolidación importante. Pero digamos, la experiencia es que esa es la manera de bajar la inflación, en el pan y en fin, todo el espectro de productos de consumo masivo. Y bueno, tomo nota del tema de Aysén que usted mencionó, que venía como de recado de otro senador. En la Cámara también nos mencionan hartos temas de Aysén, así que los tenemos ahí registrados. Perfecto, muchas gracias, don Mario. Aboquémonos entonces al proyecto mismo. Y mi impresión, el senador Núñez, porque lo había planteado, el senador Flores, es que vamos a citar al ministro la próxima sesión de Hacienda para abocarnos con más calma, digamos, a todo el tema, que nos pueda explicar un poco cómo ve la situación económica, qué es lo que está pensando. Además, le va a dar 15 días más de plazo para poder tener una idea. sesión dedicada específicamente. Sí, una sesión dedicada específicamente. Antes, senador, sobre esto. Sí, solo sobre lo que usted propuso, presidente. Yo totalmente disponible a que podamos abordar lo que proponía el senador Kass con más detalle, pero yo agregaría, si quiere, esa misma sesión para que podamos invitar al ministro de Energía para que nos ilustre cómo está pensando el gobierno abordar el conjunto de problemas asociados al gas licuado, incluyendo el alza, porque la verdad que digamos que existe un problema digamos, con los productores y las denuncias de colusión, no quiere decir que seamos indiferentes a lo que puede ocurrir en 1, 2 o 3 semanas más. Entonces, yo creo que lo mejor es que citemos al ministro de Energía y él nos cuente. Yo creo que se puede arribar a una solución estructural que aborde ambas problemáticas. El alza producto de la situación de guerra en Europa, la invasión de Rusia, pero en paralelo también una transformación estructural que haga transparentes los mercados y impida que se genere colusión en los precios. A ver, si te parece, vamos a invitar al ministro de Hacienda a una sesión próxima y al ministro de Energía que ojalá sea distinta, porque son temas, usted tiene razón, son temas estructurales. O sea, lo del ministro de Hacienda es un rol y el ministro de Energía tiene otro. Pero lo vamos a anotar y vamos a hacer la próxima sesión en esa línea. Yo quiero hacer una pregunta antes de ver o sea, ya aboquémonos al tema mismo, porque si no la secretaria no va a poder sentir el informe, y ya me quedó claro de que si nosotros no aprobamos este proyecto de ley y sacando su propio informe, en un mes las bencinas podrían subir 200 pesos el litro, porque son como 50 pesos semanales. Entonces creo que es una prioridad total. Quiero hacer una sola consulta, nada más que técnica, para entenderme, porque en el informe de ustedes, el que acaba de decir, dice que el MEPCO es neutro para las finanzas públicas de mediano plazo. En el informe financiero dice que es neutro para finanzas públicas a largo plazo. Entonces, hay dos cosas que yo me gustaría tenerlo claro, digamos, de esas dos aseveraciones. Yo entiendo que al final la neutralidad, porque si no influiría sobre la sostenibilidad fiscal, digamos, y en el fondo, y es importante también precisarlo, que estos fondos, mientras exista el impuesto a los combustibles,
son de alguna forma devueltos. Voy a usar una palabra que no sé si es correcta técnicamente, pero es real, digamos. O sea, cuando bajen los precios internacionales va a haber una cierta compensación para hacerlo neutral fiscalmente, porque si no habría que bajar el impuesto a los combustibles mismos. Entonces, quería hacer una consulta respecto de por qué esa expresión, que no es tan, como aquí queremos ser rigurosos, por qué en el informe se dice que a mediano plazo es neutro y en el informe financiero a largo plazo es neutro, que no es exactamente lo mismo, por eso que hay que tener cuidado. Antes de su respuesta, senador Kass, quería hacer una consulta. No, en la misma línea, simplemente que también nos informe cómo ha sido. Entiendo que esta neutralidad se basa efectivamente en que tanto para las alzas como para las bajas funcione simétricamente. Entiendo que no ha ocurrido siempre así, que normalmente tienes una tendencia a operar con mayor fuerza cuando hay alzas, que es natural por la presión política, no al revés. Entonces quería saber cómo ha sido básicamente esa historia de asimetría en el comportamiento del instrumento mismo, ¿eh? Y si eso efectivamente sí va a tener implicancias en el déficit más permanente de nuestras finanzas públicas. Muchas gracias, don Felipe. Senador Flores, respecto a este tema, ojalá, sí, porque para poder... Sí, es para acotar, porque yo quiero insistir en lo que planteó el senador Núñez, presidente, entendiendo su argumento. Lo que ocurre es lo siguiente, el ministro Marcel ha dicho que respecto de, particularmente del gas, están trabajando una postura de gobierno frente a lo que nosotros denunciamos desde la Cámara y hoy día lo investigó la Fiscalía Nacional Económica respecto de la relación comercial que existe al interior del país respecto del gas. Yo creo que es relevante porque es el tema. O sea, si en la próxima reunión el ministro de Hacienda viene para hablar sobre la respuesta al querosén y al gas, me parece pertinente que solamente para ese punto pueda conversarse con el ministro de Energía, porque ellos son los que tienen, en este caso, la respuesta del gas. Solamente para ese caso particular, presidente, lo insistiría. Tenga confianza en la comisión, senador. Vamos a hacer las dos cosas, porque es lo que corresponde, digamos, porque yo creo que tenemos que tener una sesión especial con el ministro de Hacienda que abarque todo el tema en general, digamos. Además tenemos el IPOM la próxima semana, que nos va a ayudar también a esa explicación. Y en particular, en el tema de energía, tenemos que tener un acercamiento con el ministro para definir las políticas públicas. Yo comparto con eso y tratemos de hacer ambas cosas porque no se agota solamente en esto y tenemos hartos temas vinculados. Ok, señora secretaria, entonces tendríamos que poner Presidente, disculpe. Presidente. Sí, tiene razón, me había apresurado. Estaba tratando de ayudarlo, ministro. Gracias. Sí. Está muy bien, tiene toda la razón. No, la respuesta se puede ver en las láminas 3 y 4 de la presentación que se le entregó. Sí, tengo una versión, no sé si es la misma, pero ahí se puede ver los periodos en que el impuesto específico ha sido positivo, o sea, el componente variable ha sido positivo, los periodos en que ha sido negativo, y luego se muestra la evolución acumulativa de la recaudación por el MEPCO, ¿eh? Entonces ahí vemos que efectivamente, o sea, ha habido periodos importantes de acumulación del impuesto, o sea que el componente positivo ha sido, o sea, el componente variable ha sido positivo, particularmente a fines del 2018 y especialmente en los primeros meses del 2020, y en ese periodo el fondo acumuló bastante, ¿eh? Más aún, lo que uno puede ver aquí también es que en estos últimos 2 años hemos tenido movimientos más, vaivenes más pronunciados, producto de que hemos tenido también un periodo de cambios muy pronunciados en los precios internacionales del petróleo. O sea, acordémonos que a comienzo del 2020 tuvimos esta suerte de quiebre al interior de la OPEP, que hizo caer drásticamente los precios, que llegó un momento en que se hablaba que el petróleo se vendía a precio cero en Estados Unidos, ¿cierto? Y luego hemos tenido ahora este conflicto que ha hecho subir drásticamente los precios. Entonces, reflejo de ese comportamiento del mercado, ¿eh? Y de hecho, como se ve en el gráfico de abajo,
hasta fines del 2019, la acumulación neta del MEPCO era cero. Entonces se habían compensado de manera perfecta, digamos, los aumentos y las reducciones del impuesto, ¿no? Por supuesto, si entramos en una etapa de cambios muy drásticos en el mercado, en fin, van a pasar muchas cosas. Esta será una de las muchas que ocurran, ¿no? Pero hay que acordarse que la fórmula del MEPCO no es una fórmula que esté asociada a un precio fijo de referencia, sino que en realidad lo que va comparando son los precios internacionales con un promedio de precios domésticos, un promedio de varios meses, incluso con un componente futuro. Entonces eso es lo que hace que se vaya produciendo esta compensación. Si uno hubiera fijado un solo precio desde el comienzo, por supuesto no podría tener ninguna seguridad de que no se vaya a acumular o desacumular sistemáticamente. Pero al irse ajustando el precio de referencia, entonces es más seguro que se vaya produciendo esta compensación. Esa es la respuesta, presidente. Gracias, presidente, pero yo tengo un problema, ministro, todavía. Cuando rinda el informe, voy a decir que sea a mediano plazo o a largo plazo va a ser neutral fiscalmente. Siempre es más seguro decir largo plazo. Ya, es que como decía, yo encuentro razón, digamos, es más, está siendo conservador, digamos, pero ya, es que como tienen que dar claro el informe financiero, porque parte de nuestra pega es justamente ver el impacto. Entonces yo prefiero quedarme con el concepto de largo plazo, para este efecto, como decía, mediano plazo, que es un poco complejo respecto de eso. Pero, dado que eso está en el informe financiero, es preferible citar el informe. Es lo que yo creo. Ok. Señora secretaria. Presidente, el proyecto que está en discusión consta de un artículo único que sustituye en el artículo 4 de la ley número 20.765, que crea mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que indica el guarismo 750 por 1.500 las dos veces que aparece. Eso es lo que corresponde votar. Esto se discute en general y en particular. Esto es de discusión general y particular. Sí. Entonces, ¿se la pone en votación? El señor presidente pone en votación el artículo único al que recién se dio lectura. Senador Núñez. A favor. Senador Cast. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Quedaría entonces aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión en general y en particular, y despachado el proyecto. Ok, muchas gracias. Yo creo que atendido para poder hacer el informe, entonces, que lo dejamos desde ya invitado a la primera sesión, ministro. Podemos coordinar la hora exacta para poder ir, y yo me encargo también de hablar con el ministro de Energía para efecto de lo que han planteado varios senadores, que es un tema que el mismo ministro pidió que lo viéramos con energía, independientemente que supongo que ustedes conversan respecto de ese elemento. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.